Vivir para trabajar. Era un pensamiento que estaba muy arraigado, por lo menos en México, a principios del siglo XX, pues los trabajadores no tenían derecho a descansar un solo día. Estaba este beneficio supeditado a las bondades del patrón. Te diremos en este video cómo se ganó este derecho aquí en México de descansar un día a la semana, aquí en Cronoleando. En pleno siglo XXI, descansar un día a la semana es un beneficio que gozamos pues la mayoría de las personas en el mundo. Pero no siempre fue así. Anteriormente las personas tenían que trabajar todos los días y solamente el patrón podía definir si la persona puede descansar, qué día y durante cuántas horas incluso. Y bueno, pues el sesgo religioso estaba presente, pues había un dicho en aquel entonces, en el siglo XIX, que decía lo siguiente: era la costumbre entre el patrón buen cristiano y sus empleados otorgar este beneficio. El sesgo religioso estaba implícito, pues se decía que el único día que podían otorgar los patrones para descansar era los domingos, para que la gente acudiera a misas o a ceremonias religiosas. Y bueno, los primeros trabajadores que sí obtuvieron este beneficio por ley aquí en México fueron los burócratas, los servidores públicos, y fue precisamente a mediados del siglo XIX cuando se promulgaron las leyes de reforma durante la presidencia de Benito Juárez, el cual pues quedó asentado en la publicación Abogado Cristiano Ilustrado que aquí vemos en el video, del 1 de agosto de 1887, el cual decía lo siguiente: el descanso dominical es una necesidad tanto física como moral del hombre, y la experiencia demuestra que es una de las condiciones para que el trabajo sea fructífero y provechoso. Es a la vez un precepto moral dado por Dios mismo y una ley escrita en la constitución física del hombre y del mundo que habita, refiriéndose a que ya por ley, por lo menos para los burócratas, el día domingo estaba pues estipulado para descansar en la Constitución de 1857. Es precisamente el sesgo religioso que cobró mayor importancia. Esto ayudó a que pues ciertos patrones pues dijeran: ok, los trabajadores pueden descansar el domingo o por lo menos algunas horas del domingo para que pudieran acudir a misa y sean buenos cristianos. A pesar de que se escuchaba pues muy atractiva la propuesta de descansar los domingos, pues hubo quienes se opusieron a esta iniciativa. Por ejemplo, grupos antialcohólicos, los cuales decían que pues al darle el domingo o una tarde del domingo a los trabajadores, estos aprovechaban para malgastar su dinero en las pulquerías y cantinas y ahí podrían hacer desmanes. Pero más allá del sesgo religioso o de esos grupos antialcohólicos, hubo también tres razones que publicó el diario El Faro el 1 de octubre de 1902, los cuales decían: la primera razón, que muchos de ellos, los abarroteros por ejemplo, trabajaban como esclavos todo el mes, sin tener más que una tarde cada 15 días para descansar. A ese nivel estaban las exigencias, las jornadas laborales del México a principios del siglo XX. La segunda razón tiene que ver con el ahorro que los trabajadores puedan tener en su semana o en su dinero, pues decían que si se permitía a los trabajadores tener un domingo libre, una tarde libre el domingo, con las cantinas abiertas, pues o la gente podría malgastar su dinero o el dinero ganado durante la semana. Y la tercera razón, y que hoy en día sigue bastante vigente, dice lo siguiente: que descansando sin emborracharse el pueblo dejará de hacer San Lunes. Hoy en día todavía vemos que en algunos giros del trabajo, por ejemplo el giro de la construcción, es muy normal e incluso aceptado que los trabajadores falten el lunes a laborar, después de que pues, el domingo tuvieron algún compromiso o algún desgaste personal. Pues vemos lo que publicó El Amigo de la Verdad el 6 de mayo de 1900, el cual hace énfasis en aspectos de la salud. Dice que si no se le entrega un descanso o se le otorga un descanso al trabajador de un día a la semana o se le permitirá tener un horario definido para comer, pues él podía tener un desgaste físico al no tener una alimentación sana, saludable y con el tiempo suficiente para digerir los alimentos. Además,
menciona esta publicación, El Amigo de la Verdad, lo que comentó un rico famoso en aquel entonces en un congreso que hubo en París, Francia, en el cual acudieron tanto patrones como directores de empresas públicas, en el cual dijo lo siguiente: sin el descanso semanal no puede haber familia, y sin familia no hay moral, ni sociedad, ni nación posible. Pero bueno, ¿qué pasó en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo respecto a esta propuesta de poder otorgar el domingo como día de descanso a los trabajadores? Vemos que en España se decretó esta ley o esa iniciativa en 1903, en Argentina en 1905, en Chile en 1908 y Brasil en 1911. Esos países en esas fechas pues promulgaron una ley que permitía descansar los domingos. Pero ¿qué pasó en México? Bueno, en México nos vimos un poco más atrasados. En esa primera década del siglo XX, únicamente ciertos grupos se organizaban para otorgar ciertos beneficios. Por ejemplo, en el caso de las tiendas de abarrotes y cantinas, mencionaban que otorgaban 5 horas del domingo para que sus trabajadores descansaran, como lo publicó el periódico El Imparcial el 29 de septiembre de 1902. Pero acciones concretas para legislar sobre el domingo para ser destinado como descanso, día de descanso para los trabajadores privados en México, recayó en Serapio Rendón, quien era concejal del Ayuntamiento de México, quien él, junto con la Sociedad Mutualista de Empleados Libres, pues lanzó una iniciativa al presidente de México, Francisco I. Madero, en la cual contemplaba que el domingo fuera destinado para descanso para todos los trabajadores de México, incluyendo los privados, y también que las jornadas de trabajo fuera de 9 horas y no de más horas como se acostumbraba a hacer en ese entonces. Y pues bueno, llegó el día. El día 15 de julio de 1903 se decretó la ley que permitía que los trabajadores de México privados pudieran descansar los domingos. Claro, esta ley se promulgó el día 15 y el día 20 entró en vigor. Con ese primer domingo se lo publicó el periódico El Imparcial del 16 de julio de 1913. Y bueno, había excepciones, obviamente. En el caso de las funerarias, los periódicos y transporte de víveres, pues ellos no podían descansar el domingo. Pero hubo algunos giros como las cantinas que sí les querían de todas maneras abrir el domingo, para lo cual hicieron algunas tranzas o truculencias. Por ejemplo, algunos de esas cantinas fueron sorprendidos que, pues, al llegar los inspectores a las cantinas, los clientes decían que eran familiares del dueño de la cantina, para simular que fue una reunión familiar y que no fue clausurado el establecimiento. Algo que obviamente fue identificado por los inspectores y sancionaban a estos tramposos cantineros. Y pues bueno, con esto damos por terminado este video en donde vimos cómo se estableció el domingo como día de descanso aquí en México para los trabajadores particulares. Te invito a que te suscribas al canal. Publicamos todos los martes un video sobre datos de historia de México y pues te invito a que compartas este video. Y nos vemos la próxima semana con un video más de Cronoleando.